El abrigo de Adán, una introducción a su origen y significado. El relato de El abrigo de Adán se encuentra en la intersección de las narrativas apócrifas y la tradición mística hebrea y cristiana. Aunque no aparece en la Biblia canónica, este elemento tiene sus raíces en textos como el libro de Adán y Eva, el Apocalipsis de Moisés y ciertas interpretaciones cabalísticas. En la tradición apócrifa, el abrigo es una prenda dotada de significados simbólicos y espirituales, otorgada directamente por Dios tras la caída de Adán y Eva. Este objeto se presenta no solo como un símbolo de protección, sino también como un vínculo entre lo divino y lo humano. Contexto apócrifo. En los textos apócrifos, se menciona que, tras ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva quedaron vulnerables y despojados de la gloria divina que los cubría. Según el libro de Adán y Eva, Dios les proveyó un abrigo hecho de pieles para cubrir su desnudez y protegerlos del entorno hostil del mundo exterior. Este relato resuena con Génesis 3, donde se menciona que Dios hizo túnicas de piel para ambos, aunque los apócrifos amplían considerablemente esta narrativa, cargando al abrigo de significados adicionales. Significado espiritual y simbólico. El abrigo no es simplemente una prenda física, representa la misericordia divina y la primera manifestación de la redención en la historia de la humanidad. Para algunos intérpretes místicos, las pieles simbolizan la transición de un estado espiritual puro a un estado material y corruptible, resultado de la caída. Sin embargo, también se interpreta como un anticipo de la futura redención, una prenda otorgada con el propósito de restaurar gradualmente la relación rota entre Dios y la humanidad. El abrigo de Adán en la tradición mística hebrea. En la literatura mística judía, el abrigo adquiere un simbolismo más complejo. La Cábala, por ejemplo, lo relaciona con el concepto de kelipot, cáscaras o envolturas, que representan las capas de oscuridad que ocultan la luz divina. Según algunos cabalistas, las pieles del abrigo reflejan estas cáscaras, pero al mismo tiempo, contienen el potencial de redención. Relaciones con el Sefer HaZohar. El Sefer HaZohar, libro del esplendor, texto fundamental de la Cábala, no menciona explícitamente el abrigo de Adán, pero alude a la pérdida de la luz divina que cubría a los primeros humanos antes de la caída. Algunos comentaristas han sugerido que el abrigo de pieles es una manifestación tangible de esta luz perdida, ahora limitada por la materialidad. El abrigo como protección espiritual. En el misticismo judío, la idea de una prenda divina también se relaciona con el concepto de las kavanot, intenciones espirituales, y las mitzvot, mandamientos, que actúan como una forma de vestimenta espiritual que protege al alma del daño espiritual. Así, el abrigo de Adán puede ser visto como una precursora simbólica de estas prácticas. El abrigo en la literatura cristiana y su relación con Cristo. En las tradiciones cristianas, especialmente en las interpretaciones de los padres de la Iglesia, el abrigo de Adán es visto como un precursor simbólico de la obra redentora de Cristo. La piel del abrigo, sacrificada de un animal, se interpreta como el primer sacrificio en la historia humana, una acción que apunta directamente al sacrificio expiatorio de Jesús. Tipología del abrigo. En la teología cristiana, el abrigo se convierte en un tipo, o símbolo, de Cristo mismo. Al igual que Adán fue cubierto con una prenda que le permitió enfrentar las consecuencias del pecado, Cristo cubre la humanidad con su justicia, protegiéndola de la condena eterna. Este simbolismo está profundamente arraigado en la tradición teológica medieval y renacentista. Conexión con el bautismo y la vestidura blanca. Algunos teólogos han vinculado el abrigo de Adán con las vestiduras bautismales en el cristianismo. Durante el bautismo, los creyentes reciben una prenda blanca que simboliza la purificación y la nueva vida en Cristo, evocando el acto de Dios al vestir a Adán y Eva tras su caída. El abrigo de Adán en la literatura islámica y los textos gnósticos. En la literatura islámica, particularmente en los relatos de los hadices y en el texto apócrifo Qisas al-Anbiya, historias de los profetas, el abrigo de Adán también tiene un lugar especial. Se dice que esta prenda fue preservada y pasó de generación en generación, hasta llegar al profeta Noé y posteriormente a los patriarcas bíblicos. Interpretaciones gnósticas. En los textos gnósticos, el abrigo de Adán simboliza el descenso del alma al mundo material. Sin embargo, también se interpreta como un vehículo de conocimiento y redención, otorgado por el Dios verdadero para guiar a los elegidos de regreso al reino espiritual.
Textos como el Evangelio de Felipe sugieren que la vestimenta es un símbolo de la verdadera identidad espiritual del ser humano, oculta por el cuerpo físico. El abrigo en las tradiciones esotéricas y modernas. Más allá de las tradiciones religiosas antiguas, el abrigo de Adán ha sido reinterpretado por corrientes esotéricas y ocultistas modernas. Algunas tradiciones rosacruces y teosóficas ven esta prenda como una metáfora de las energías protectoras que rodean al ser humano, una idea que resuena con conceptos como el aura o el cuerpo etéreo. Vinculación con el arquetipo del héroe. En la psicología arquetipal de Carl Jung y otros, el abrigo puede ser visto como una representación del manto del héroe. Una prenda que simboliza la protección y el poder necesario para enfrentar las pruebas del viaje espiritual. El abrigo de Adán, según las tradiciones apócrifas, místicas y esotéricas, no era simplemente una prenda ordinaria, sino un objeto cargado de simbolismo y dotado de propiedades sobrenaturales que reflejaban su conexión con el mundo divino. A continuación, exploramos los poderes atribuidos a este abrigo en diversas tradiciones. Protección física y espiritual. En los relatos apócrifos, el abrigo era un regalo divino para proteger a Adán y Eva después de ser expulsados del jardín del Edén. Este poder protector se interpretaba en dos niveles. Físico, protegía a Adán y Eva de los peligros del mundo material, como las inclemencias del clima, los animales salvajes y la dureza del suelo. Las pieles de las que estaba hecho el abrigo parecían tener propiedades sobrenaturales, capaces de adaptarse y resistir cualquier adversidad física. Espiritual, actuaba como un escudo contra las fuerzas demoníacas y la influencia del mal. En algunos textos, se dice que el abrigo emitía una luz o aura divina que repelía a los espíritus malignos. Restauración de la conexión divina. Aunque Adán y Eva perdieron la gloria divina tras su caída, el abrigo tenía el poder de mantener un vínculo residual con Dios. Según interpretaciones místicas, este objeto simbolizaba la misericordia de Dios y contenía la capacidad de transmitir bendiciones. Se consideraba que quien usaba el abrigo estaba envuelto en la gracia divina. Canalizar la presencia divina. Algunos textos sugieren que el abrigo funcionaba como una especie de puente entre el mundo terrenal y el celestial, permitiendo que Adán y Eva siguieran sintiendo la presencia de Dios incluso fuera del Edén. Sabiduría y conocimiento oculto. En ciertas tradiciones gnósticas y esotéricas, el abrigo se interpretaba como un objeto que otorgaba a Adán acceso a conocimientos ocultos. Se decía que estaba imbuido de la sabiduría divina que permitía revelaciones espirituales. Algunos textos místicos mencionan que el abrigo podía otorgar visiones del pasado, presente y futuro. Entendimiento de la creación. Vestir el abrigo permitía a Adán comprender los misterios del universo y las leyes que rigen tanto el mundo material como el espiritual. Autoridad sobre la creación. Según Qissas al-Anbiya y otras tradiciones islámicas, el abrigo otorgaba a su portador un tipo de soberanía sobre la creación. Se dice que este poder se transfería a los descendientes de Adán, especialmente a los patriarcas como Noé y Abraham. Los poderes asociados eran dominio sobre los animales. Algunos relatos indican que los animales se sometían automáticamente a quien portara el abrigo, reconociéndolo como el legítimo representante de Dios en la tierra. Control del entorno. En ciertos textos esotéricos, el abrigo tenía la capacidad de influir en los elementos naturales, como el viento, el agua y la tierra. Inmunidad a la corrupción del mal. En la literatura cabalística, el abrigo era visto como una barrera contra la corrupción espiritual. Su portador estaba protegido de caer en un estado de oscuridad total y de ser consumido por el pecado o las fuerzas demoníacas. Este poder incluía purificación. El abrigo podía purificar a su portador, ayudándolo a resistir las tentaciones y mantener una conexión con lo divino. Regeneración espiritual. Vestir el abrigo ayudaba a restaurar la dignidad perdida de Adán y Eva, permitiéndoles avanzar en un proceso gradual de redención. Transmisión de linaje y poder sagrado. Una creencia común en las tradiciones islámicas y judeocristianas es que el abrigo de Adán no solo era una prenda física, sino también un objeto cargado de poder heredado. Este abrigo se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en un símbolo de legitimidad divina. Su portador adquiría
Habilidades de liderazgo espiritual, el abrigo confería autoridad y sabiduría a quienes lo usaban, como patriarcas y profetas. Protección a la descendencia, algunos relatos afirman que el abrigo otorgaba bendiciones y protección a los hijos de su portador. Transformación y resplandor divino. En textos místicos, el abrigo está asociado con la capacidad de restaurar parcialmente la gloria lumínica que Adán y Eva poseían antes de la caída. Este resplandor divino era visible, algunos relatos describen cómo el abrigo emitía un brillo que reflejaba la luz divina. Transformador, al usar el abrigo, el portador experimentaba una elevación espiritual, acercándose a un estado de pureza original. Interpretaciones esotéricas adicionales. En la teosofía y el misticismo moderno, el abrigo de Adán se interpreta como un símbolo del cuerpo astral o aura energética que rodea al ser humano. Según estas corrientes, el abrigo tenía la capacidad de fortalecer el campo energético, protegía a Adán y Eva de energías negativas y les otorgaba equilibrio espiritual. Activar habilidades sobrenaturales, como la intuición, la percepción extrasensorial y la capacidad de interactuar con planos superiores de existencia. Según las tradiciones apócrifas, islámicas y místicas, el abrigo de Adán no se perdió tras su muerte, sino que se convirtió en un legado sagrado transmitido a través de los patriarcas y figuras clave de la humanidad. Aquí se describen los principales personajes que, según estas narrativas, habrían usado el abrigo de Adán y las implicaciones de su portación. Set, el hijo de Adán. Tras la muerte de Adán, el abrigo fue entregado a su hijo Set, considerado en muchas tradiciones como el heredero espiritual de su padre. Set fue visto como un hombre justo, y su uso del abrigo simbolizaba la continuidad de la conexión divina con la humanidad. Se le atribuye el papel de custodio del conocimiento sagrado transmitido por Adán. Papel de Set, según los textos apócrifos, Set fue quien recibió las primeras instrucciones sobre cómo preservar el abrigo como un objeto sagrado. Legado espiritual, en algunas interpretaciones cabalísticas, Set es considerado el iniciador de una línea de sabiduría divina que culminaría en Noé. Enoc. Enoc, una figura destacada en la Biblia y los textos apócrifos como el libro de Enoc, habría recibido el abrigo de Adán en su rol como profeta y hombre justo. Según la tradición, Enoc fue arrebatado por Dios y no experimentó la muerte. El abrigo, en este contexto, pudo haber jugado un papel en su capacidad para trascender el plano físico. Sabiduría divina, se dice que Enoc tenía acceso a secretos celestiales, y el abrigo podría haber actuado como un símbolo de su legitimidad divina. Conexión celestial, Enoc, portador del abrigo, habría mantenido un vínculo especial entre la humanidad y los ángeles. Matusalén. Matusalén, el hijo de Enoc y abuelo de Noé, también habría recibido el abrigo como parte del linaje de los justos. Aunque no se mencionan poderes específicos asociados a Matusalén y el abrigo, su longevidad y conexión espiritual lo colocan como un custodio de este legado. Noé. El relato del abrigo de Adán aparece con mayor frecuencia en las tradiciones islámicas y judeocristianas en relación con Noé. Según estas narrativas, Noé recibió el abrigo como un símbolo de su elección divina para preservar a la humanidad y los animales durante el diluvio. Poderes protectores, durante el diluvio, el abrigo habría protegido a Noé y su familia de las fuerzas del caos y las inclemencias sobrenaturales. Símbolo de autoridad, después del diluvio, Noé habría utilizado el abrigo como prueba de su papel como nuevo patriarca de la humanidad. Nimrod. Una de las historias más intrigantes sobre el abrigo de Adán aparece en las tradiciones judías y islámicas, donde se menciona que el poderoso Nimrod llegó a poseer esta prenda. Según el Midrash y quizás Al-Anbiya. Adquisición del abrigo, Nimrod habría obtenido el abrigo de manera ilícita, posiblemente a través de la descendencia de Noé. En algunas versiones, se dice que lo robó de su abuelo Cam. Poder sobre los animales, mientras Nimrod poseía el abrigo, los animales lo obedecían, consolidando su dominio como un gran cazador y líder. Perdición de Nimrod, aunque el abrigo le otorgaba poder, su uso por parte de Nimrod se asocia con el abuso de la autoridad divina y la rebelión contra Dios, simbolizada en la construcción de la Torre de Babel. Abraham. En las tradiciones islámicas, el abrigo habría llegado a Abraham a través de la línea de Sem, hijo de Noé. Se dice que este objeto sagrado le ayudó en su papel como el patriarca de las tres religiones monoteístas.
Instrumento de bendición, el abrigo simbolizaba la alianza de Abraham con Dios y su papel como portador de la promesa divina. Protección divina, durante sus peregrinaciones, el abrigo habría protegido a Abraham de las adversidades. José. En el contexto judeocristiano, algunos comentaristas sugieren que el famoso manto de muchos colores de José, hijo de Jacob, podría ser una versión simbólica del abrigo de Adán. Aunque no hay una conexión directa en los textos apócrifos, hay paralelismos en cuanto a favor divino. Así como el abrigo representaba el favor de Dios hacia Adán, el manto de José simbolizaba la preferencia de Jacob hacia su hijo. Destino de liderazgo, al igual que otros portadores del abrigo, José estaba destinado a liderar y proteger a su pueblo. Moisés. En algunas interpretaciones místicas, se cree que Moisés, como portador de la autoridad divina, pudo haber heredado simbólicamente el abrigo de Adán. Aunque no se menciona explícitamente en los textos canónicos o apócrifos, su relación con objetos sagrados, como la vara de Aarón y las tablas de la ley, resuena con la idea de un legado transmitido desde Adán. Jesús. En el cristianismo, el abrigo de Adán se interpreta tipológicamente como un precursor de las vestiduras de Cristo. Aunque no se menciona que Jesús usara el abrigo físicamente, su papel como el nuevo Adán lo vincula simbólicamente a este legado. Redención universal, así como el abrigo cubrió la vergüenza de Adán, Jesús cubre los pecados de la humanidad con su sacrificio. Vestiduras de gloria, en su transfiguración, Jesús apareció vestido de luz, reflejando la gloria que Adán poseía originalmente. El abrigo de Adán, más que una prenda, es un símbolo de la conexión divina, la autoridad espiritual y la redención. A través de los relatos apócrifos y místicos, esta prenda fue transmitida a figuras clave de la humanidad, como Set, Noé, Abraham y Nimrod, cada uno de ellos representando un aspecto único de su poder. Su legado trasciende las narrativas literales, convirtiéndose en un recordatorio de la continuidad de la gracia divina a lo largo de la historia humana. Conclusión. El abrigo de Adán es mucho más que una simple vestimenta en las narrativas apócrifas y místicas. Es un objeto cargado de poderes sobrenaturales, que van desde la protección física y espiritual hasta la transmisión de conocimiento divino y autoridad sobre la creación. A través de sus múltiples interpretaciones, este abrigo refleja tanto la misericordia divina como el anhelo humano de redención y restauración. Su legado trasciende las fronteras de la religión, entrando en el reino de lo simbólico y lo arquetipal. Un símbolo atemporal de protección y redención. El abrigo de Adán, aunque originado en relatos antiguos, sigue siendo un símbolo poderoso y multidimensional. Representa la misericordia divina, la transición de lo espiritual a lo material y el constante anhelo de redención de la humanidad. A través de las tradiciones apócrifas, místicas y modernas, este objeto ha evolucionado en significado, pero su esencia permanece, un recordatorio de la conexión entre lo divino y lo humano, y de la promesa de restauración y protección en medio de la fragilidad humana. Este tema sigue siendo un campo fértil para la investigación teológica, histórica y espiritual, ofreciendo perspectivas sobre cómo los relatos antiguos moldean nuestra comprensión de lo sagrado y lo humano. Si te gustó, suscríbete y comparte.